La primera alineación del Puebla, el 7 de mayo de 1944, fue con Pepe Iborra, Escalada, Delace, Escobedo, Amezcua, Manolete Sánchez, El Gato Sánchez, Pando, Roberto González, Zárate y Lupe Velázquez. Su primer técnico fue el español Eduardo Morilla, un hombre que jugó para el Sporting de Gijón y para el Celta de Vigo. Se desempeñaba como interior derecho y emigró a América en 1929, cuando viajó a Buenos Aires en el buque Madrid. En México, dirigió al Moctezuma y al Puebla, ganando la Copa de 1945 con los Camoteros. El asturiano regresó a dirigir a la Franja en 1955, justo la última temporada en la que los Camoteros jugaron en el Mirador y tras salvarse de caer a Segunda División pidieron permiso para regresar un año después. En algún momento se vendieron los mejores jugadores, se vendió toda la defensa al Irapuato, que era una de las mejores defensas y el equipo pues entró en un bache del que no se levantó hasta desaparecer. Entonces había permisos por un año para los equipos que pudieran tener problemas económicos, el Puebla nunca pudo superarlos y desapareció. Tuvieron que pasar 10 años para que regresara ahora, lógicamente, por el camino de la segunda. Y no había más que una visión, utilizar el improvisado estadio Zaragoza, que lo había aprovechado también originalmente para el béisbol, originalmente en la Liga Veracruzana, no era un estadio de fútbol, pero esta era y fue la única solución para permanecer en la segunda división. Una de las primeras figuras poblanas fue el argentino Bruno Vittorio Rodolfi. Nacido en Mendoza, surgido de Gimnasia y Esgrima, en 1934 fichó para el River Plate. Entre 1936 y 1942 ganó 4 torneos nacionales. Fue seleccionado argentino de 1937 a 1942. Fichó para el Puebla en 1945 y jugó 2 temporadas ganando la Copa de 1945. Se retiró en 1947 con River. Regresó a la Franja para dirigirla en la campaña 65-66 en Segunda División. Eladio Bacheto fue otra gran figura de los primeros años del Puebla. Campeón de Argentina en 1936 y 1937, emigró al Colo-Colo chileno en 1942. En 1944 llegó al Puebla y anotó el primer gol en la historia de la Franja en un partido de liga ante los rojinegros del Atlas el 21 de agosto. Se retiró en 1947 para hacerse cargo de la dirección técnica del Porto en Portugal. La historia del Puebla no podría entenderse sin hablar de José Iborra, el primer portero camotero. El catalán que jugó para el Barcelona en la campaña 35-36, donde sumó 1.440 minutos en 16 partidos, y ante la Guerra Civil Española llegó a México y firmó para el Real Club España. En 1944 fue otro de los fichajes estelares del nuevo Puebla. Ganó la Copa México de 1945 y en 4 años disputó más de 200 partidos. Murió el 17 de septiembre de 2001 en Puebla y fue el jugador español más longevo de los que huyeron de la guerra. Ricardo La Changa Álvarez sigue ostentando el récord de goles para la Franja con 86 tantos. En los años 30 jugó para el Moctezuma y llegó al Puebla en 1945. Jugó 120 partidos en 5 años. También fue ganador de la Copa México y en 1950 emigró a Veracruz. Para darnos una idea de la grandeza de Ricardo Álvarez, sus 86 tantos solo están cerca de los 84 que anotó Silvio Fogel en los años 70. Esas fueron las primeras figuras camoteras. Su leyenda es parte de la Franja y todavía se le recuerda con cariño. Antonio Abascal, Puebla Deportes.